Todos en algún momento de nuestra vida nos hemos preguntado, ¿por qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito que hay en este mundo para mí? Y hay una simple y sencilla respuesta, amigos, y es, tu propósito está en Dios. Quédate con nosotros porque vamos a hablar de este tema hoy. Desde que somos niños estamos buscando un propósito en nuestra vida. Cuando somos niños o infantes nos preguntan, ¿y tú qué quieres ser cuando sea grande? Hace algunos años se contestaba, quiero ser médico, quiero ser bombero, quiero ser doctor. Y algunos llegaban más lejos y decían, quiero ser astronauta, quiero ser científico, ¿no? Desde que somos muy pequeños estamos buscándole un propósito a nuestra vida, hacia dónde vamos, a dónde queremos llegar y qué queremos lograr. Muchos buscamos propósitos en nuestra vida, en nuestra carrera profesional, en la economía, en las cosas que nosotros queremos, ¿no? Que sentimos que realmente nos van a dar un propósito a nuestra vida. Estas cosas nos darán propósito y nos llevarán al camino que nosotros necesitamos en nuestra vida. Todas estas cosas pueden darnos satisfacción personal. Escuchen esto, la satisfacción personal es muy diferente a nuestro propósito en la vida, porque lo que me satisface a mí personalmente puede ser lograr una carrera, tener mucho dinero, comprarme una buena casa, lograr todas las cosas humanas posibles que yo quiero en mi vida. Eso me va a dar una satisfacción personal, pero no es el propósito de mi vida. El propósito de nuestra vida probablemente y la mayoría de veces es encontrarnos con Dios. Ese es nuestro propósito en la vida. Dios no solamente te va a dar satisfacción, sino que va a llenar todos esos vacíos que el dinero no puede llenar, que las propiedades no pueden llenar, que las relaciones no pueden llenar. Solamente en Dios encontramos un verdadero propósito. Lo demás es satisfacción personal. Por algo pasa que cuando las personas llegan a Cristo, conocen realmente el amor de Dios, el amor de Jesucristo en sus vidas, sienten esa inmensa paz personal, esa paz profunda, que sienten que todo pasó a segundo plano. Ahora tengo una relación personal con Cristo y deja de importarnos muchas cosas, ¿no? Como la vanidad, tal vez el dinero. Ya no nos importa tanto la marca de la ropa, ya no nos importa tanto el último teléfono. ¿Por qué? Porque encontramos nuestro propósito en la vida. Ya no nos están llenando las cosas vanas, las cosas pasajeras, lo que se va a acabar, lo que no tiene un sentido real en nuestra vida. Jeremías 29:11 dice lo siguiente: porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bien y no de mal, para darles una esperanza en su vida, para daros un fruto y una esperanza. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, para vosotros, planes de bien y no de mal. Qué fuerte esta palabra, ¿no? Dios sabe lo que tú quieres, lo que yo quiero, lo que el mundo necesita, pero está en nosotros y nosotros ¿queremos ese propósito en nuestra vida realmente o estamos luchando solamente por lo que nos satisface un momento, todo lo que es momentáneo, lo que tal vez no nos va a llevar a tener una plenitud en Dios? Este versículo nos recuerda que Dios tiene un plan para nosotros, ¿no? Muy chévere esto. Y escuchen esto, a pesar de que estemos viviendo circunstancias adversas, de que no estemos en nuestro mejor momento en la vida, de que estemos pasando por circunstancias que nosotros no queremos en nuestra vida, algo estamos aprendiendo, algo estamos haciendo en nuestra vida que nos va a llevar a lo que realmente Dios quiere en nuestra vida, a un propósito personal, a un propósito que tenga fundamentos y no solamente a una satisfacción que en algún momento se puede acabar y podemos volver a los vacíos, a la incertidumbre, a la falta de conciencia en nuestra vida. Dios tiene un propósito para nuestra vida, pero ese propósito muchas veces tiene que ser fundamentado con la prueba que nosotros decimos, con el desierto y con cosas que tal vez a nosotros no nos gustan vivir, pero debemos vivirlas para que podamos entender a dónde nos está llevando Dios y cuál es el propósito en nuestra vida. Quiero ponerles un ejemplo muy claro. Una persona que no tiene un conflicto en su relación de pareja nunca podrá darle un consejo a alguien que está viviendo por un momento difícil. Aquellos que dicen que su relación es solamente paz y amor y solamente es armonía, pues déjame decirte que no tienen un fundamento y no saben y no han pasado por una crisis, así que no podrán aconsejar a alguien que esté viviendo un momento de dificultad. Si tú no conoces un producto, ¿cómo puedes dar o testificar sobre el producto? Decir, ¿es bueno o es malo? Si tú nunca has salido de una crisis personal, no puedes decirle a alguien, inténtalo, sal adelante. Hay un propósito para todo. Lo bueno y lo malo que pasa en nuestra vida tiene un propósito que nos lleva a un futuro mejor. No estamos aquí por casualidad, no es cosa del destino, no es suerte, no es un error de papá o mamá, no, nosotros estamos aquí
por un diseño divino, un diseño de Dios. Dios preparó este momento para que tú y para que yo estemos aquí. Pero nosotros nos hemos desviado del propósito de Dios, del propósito de nuestra vida. Es muy diferente. No creas que lo que ha pasado en tu vida, lo que te ha traído hasta este lugar, es culpa de Dios. No. Dios nos creó con un propósito, pero también nos dio la oportunidad de tomar decisiones. Y tus decisiones te han traído hasta acá. Por eso debes enfrascarte nuevamente y buscar el propósito que está en Dios, no en lo que tú quieres, no en tu satisfacción personal, porque eso a la larga termina acabándose. Quiero darte cuatro consejos que te ayudarán a retomar el camino en el propósito de Dios y dejarán a un lado las satisfacciones que tal vez tú quieres tener en tu vida. Yo siempre lo digo en todos mis videos: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, que lo demás vendrá por añadidura. Busquemos primero a Dios. Y te voy a dar 4 consejos para que retomes el propósito en tu vida hoy. Hoy mismo, no lo dejes para mañana. Número 1, la oración. Busca a Dios en oración constantemente. ¿Saben? La mayoría de personas que se apartan de la iglesia o que se hacen a un lado y dejan a Dios a un lado es porque falta oración en su vida. La oración es fundamental. ¿Cómo podremos nosotros encontrar un propósito en nuestra vida si no estamos buscando a Dios constantemente en oración para que nos guíe, para que nos enseñe, para que nos dé de su Espíritu Santo y nosotros podamos entender hacia dónde debemos ir? Número 2, lee la Biblia. Hoy en día muchas personas se desvían de su propósito en Dios. ¿Por qué? Porque no leen la Biblia, porque creen en palabras de seres humanos, porque creen en enseñanzas que otras personas asimilaron que eran de esa forma cuando no. La Biblia es clara y concisa. Por eso es nuestro manual y Dios nos lo dejó para que nosotros la leyéramos y nos instruyéramos. La Biblia es el camino que nos lleva a conocer a Dios. Es el manual que nos lleva a conocer a Dios. Número 3. Confía en el proceso. Y tal vez esta es de las más difíciles. Confiar en el proceso nos lleva muchas veces a dudar. Pero si tú estás en oración y leyendo la Biblia, que es el manual que nos lleva a conocer a Dios, créeme que el proceso no te va a ser tan difícil. Difícil va a ser, sí, pero créeme que va a ser más llevadero. Los procesos a veces nos traen inseguridades. ¿Realmente Dios está conmigo? ¿Realmente Dios me está acompañando en este momento tan difícil? ¿Realmente Dios no me ha abandonado? Los procesos nos llevan a hacernos preguntas que probablemente no tienen respuesta, pero hay que vivir el proceso porque es necesario. Hace un momento les decía, el proceso nos ayuda a forjarnos, nos ayuda a seguir hacia adelante y el proceso nos ayuda a entender muchas cosas que más adelante vamos a ver con claridad. Y número 4, vive con fe y obediencia. La fe es algo que nosotros no podemos ver, no es tangible, pero sabemos que cuando nosotros tenemos la confianza puesta en Dios, Él nos va a llevar a nuestro propósito. ¿Cuál será nuestro propósito? Solamente tú lo conoces cuando lo estás viviendo, solamente tú vas a saber cuál es el propósito. Hay algo que explota en nuestra cabeza y pasa lo siguiente: cuando tú estás viviendo en el propósito de Dios, tú dices, para esto Dios me llamó. Por eso debemos tener fe, vivir las pruebas, pasar los momentos difíciles, confiar en Dios, estar en oración y leer la Biblia, para que en el momento que Dios nos esté llevando a nuestro propósito o nos tenga en nuestro propósito, podamos entenderlo. Por eso debemos vivir con fe y obediencia, para que la fe nos lleve a donde queremos estar. Eso que aunque nosotros no lo vemos todavía, sabemos que ahí está porque Dios lo ha puesto para nuestra vida, porque es el propósito de nuestra vida. Y eso conlleva tener obediencia, caminar sin ver resultados. Caminar a pesar de que no estoy viendo que nada esté sucediendo. Caminar a pesar de que la meta está muy lejos y aún no la puedo ver. Fe y obediencia es el 4 punto que te ayudarán a conseguir o acercarte a la meta del propósito que Dios tiene para tu vida. Cuando encontramos el propósito en nuestra vida, que es el que Dios nos ha dado y por el cual Dios nos trajo a este mundo, probablemente la paz y la satisfacción que siempre hemos querido o que tenemos en algún momento de nuestra vida va a pasar también a un segundo plano. Nos vamos a empezar a sentir realizados al saber que nuestro propósito en la vida no es algo pasajero, sino es algo eterno, eterno en Dios. Y cuando digo eterno, ¿por qué lo digo? Porque cuando encontramos el propósito en Dios, empezamos a impactar a toda la sociedad, todo lo que hay a nuestro alrededor. Recuerden que el propósito de Dios en nuestra vida no es solamente que nosotros seamos salvos, no es solamente que nosotros estemos felices, no es solamente que nosotros tengamos paz, es impactar a la sociedad a través de lo que pueden ver en nosotros, el reflejo de lo que hay en nosotros
porque Dios ha hecho algo extraordinario en nuestra vida, nos ha cambiado, nos ha transformado, nos ha renovado. Nuestras acciones reflejan el amor de Dios en nuestra vida. Y eso puede inspirar tal vez a las personas que están a nuestro alrededor a buscar un propósito real en la vida para encontrarse con Dios y tener un poco de lo que nosotros tenemos ya porque Dios nos lo ha permitido, porque Dios nos lo ha entregado. Quiero terminar diciéndoles esto. Recuerda que tu vida tiene un valor inmenso, más de lo que tú crees. Dios te creó con una razón, con un propósito y tiene un plan maravilloso para tu vida. Y aunque a veces parece difícil entender lo que Dios está haciendo en nuestra vida, déjame decirte que si tú lo buscas, si tú realmente caminas, Él te mostrará cuál es el propósito para tu vida. Todos tenemos propósitos diferentes en nuestra vida, pero hay uno que es universal y es encontrarnos con Dios. Por eso esa es la invitación. Camina con Dios para que encuentres tu propósito. Camina con Dios para que también el propósito universal llegue a tu vida, que es encontrarnos o reencontrarnos con Él porque estuvimos perdidos, nos dice la Biblia. Por eso si este video te gustó, te invito a que lo compartas, a que le des like, a que comentes y a que se lo envíes a todos tus amigos o conocidos para que puedan recibir este mensaje, que todos tenemos un propósito en nuestra vida, un propósito que nos lleva a encontrarnos con Dios. Bendiciones para todos, les habló su amigo y servidor César Serrano.